Hola de nuevo por estas vías, estas pantallas. Vamos a hacer una sesión muy rápida de lo que debimos haber hecho hoy, jueves 14 de septiembre. Voy a explicarles un poco el mapa, porque para no perdernos. Eh, lo primero que voy a hacer es mostrarles un poco cómo va a funcionar lo de las calificaciones, porque puede haber algunas confusiones. Eso significa que les recomiendo que vayan al campus y descarguen de una vez la última versión del programa ajustada a partir de los eventos, circunstancias, acuerdos que han venido desarrollándose en estas últimas semanas. Entonces, ¿cómo vamos a calificar? Cada uno de ustedes va a tener un conjunto de asignaciones, todos van a tener asignaciones o productos o piezas, se llaman P, a lo largo de todo el semestre. Entonces, pieza 1, por ejemplo, prepropuesta del formato X para Twitter o X ahora, que ya presentaron, entonces ustedes cumplieron aquí. Pieza 2 que van a hacer hoy, que es presentación versión final de el formato para X, que van a hacer aquí, y así sucesivamente. Mañana van a hacer el primer hilo, o la emisión del primer hilo, siguiendo sus formatos. El 22, viernes próximo, van a hacer el segundo hilo, y así sucesivamente, como pueden ver. Y aquí va a haber un conjunto de piezas que van a producir a lo largo del semestre. Van a producir muchas piezas. Piezas chiquitas, piezas grandes. El detalle es que, ¿cómo se califica? Lo que yo hago es coger el número de piezas producidas, o sea, si usted ha producido el 100% de las piezas, multiplico el 100%, eso significa que obtiene 5. Si ha producido menos piezas, no las entregaba a tiempo, al corte, como si fuera un periódico, digamos, entonces el porcentaje de su producción se multiplica por 5 y esa es su nota final. Es decir, el seguimiento diario de sus producciones va a ser el modo de calificar, ¿no? El curso. Para que se haga una idea, ese es lo que quería presentar de una vez, ¿no? Cada uno vamos a ir chequeando producciones, como si fueran productores y trabajadores y creadores y editores de un periódico. Adicionalmente van a obtener calificaciones, una calificación global por roles, por los roles asignados a lo largo del semestre. ¿Listo? Bueno, además el martes pasado tuvimos una conversación con Julio Caicedo, es editor de La Silla Vacía Pacífico. Ahí pueden ver su rostro y pueden ver algunos de sus productos o creaciones básicas. Y después de esa conversación hicimos un mapa de posibles acuerdos a los que podríamos llegar, y quiero presentarles, por un lado, temas, los formatos que está manejando La Silla Vacía, cuáles son los formatos básicos. Tiene que ver con uno de los fundamentos que hemos presentado en el curso, el paso que va de los géneros a los formatos. Hoy los formatos son la clave del periodismo, no los géneros periodísticos. Entonces voy a hacer una relación de los formatos básicos de Silla Vacía. Voy a mencionar en los cuales podríamos colaborar, en qué formatos podríamos colaborar de acuerdo con la conversación que tuvimos con Julio Caicedo. Y después voy a hacer una relación de formatos que vamos a crear o que podemos crear, y vamos a conversar sobre eso. No va a ser solo una imposición, va a ser producto de la negociación y el trabajo colaborativo con ustedes para Ciudad Vaga. Algunos de los formatos que vamos a discutir, el que voy a discutir con ustedes, son un poco variaciones de formatos existentes en otros medios de comunicación periodísticos, pero lo ideal es que nos inventemos formatos inéditos conforme avancemos en el curso.
Porque este curso está, por un lado, atado a Ciudad Vaga, la producción para la plataforma Ciudad Vaga, pero por el otro lado está atado a un componente de la plataforma Ciudad Vaga, que es el Laboratorio de Medios de Ciudad Vaga o la LAD Vaga, Laboratorio de Ciudad Vaga, donde hacemos desarrollos experimentales de periodismo basado, por supuesto, en las tradiciones, en el trabajo convencional, más convencional del periodismo, reportería, estudios, análisis, trabajo de reportería, o sea, inspecciones o visitas y entrevistas o conversaciones, que eso es lo esencial de trabajo de reportería, trabajo con documentos y datos, que vamos a hacer mucho trabajo de documentos y datos, inferencias y estudios, saben que es el método 3 del método GAIN, inferencias, estudios, y recuerda cuál era el quinto. ¿Se acuerda cuál era el quinto? El quinto era usted, o yo, o el equipo periodístico, es decir, el acumulado de saberes derivados de la experiencia del equipo periodístico, de las personas, del propio periodista, de la propia periodista, de la reportera, de la editora, en fin, como fuente de saberes y de conocimiento y de información para los proyectos periodísticos. Bien, este es el mapa. Vamos a verlo. Para que lo sepa, el documento que va a ir mostrando está aquí. Puede descargarlo, les recomiendo que lo descargue para que pueda ir pinchando los hipervínculos que voy a ir pinchando mientras presentamos este video. Aquí se resume y se consignan los conjuntos de formatos. Esto es lo que va a mostrar, usted lo puede descargar del campus de la sesión de hoy. Un chisme que nos contó Julio Caicedo es que La Silla Vacía tiene una biblioteca de formatos. Esa biblioteca de formatos es una mezcla de instrucciones para construcción de textos, como unas ciertas fórmulas para construcción de textos, más ingeniería más diseño. O sea, hay ingeniería informática a la base para la construcción de algunos de esos formatos, como vamos a ver, pero al mismo tiempo hay trabajo de diseñadores para construir esa biblioteca de formatos. Esto revela la importancia de los formatos y no de los géneros en las formas de vanguardia del periodismo contemporáneo. El primer formato le llaman Panini, o sea, como los álbumes de Panini, los álbumes de Mundial de Fútbol y cosas de ese estilo. Y vimos un formato, un ejemplo del Panini en nuestras primeras sesiones. Este es el último Panini, acaban de hacerlo con los candidatos al Consejo de Cali. Lo hicieron con una estudiante de comunicación social, periodismo de la Universidad del Valle, María José Quintero y Julio César Caicedo Cano. Y aquí lo pueden ver, siguiendo la misma receta que vimos con los candidatos a la alcaldía, una cierta descripción de los personajes y sus características y sus posiciones, por ejemplo, respecto a Petro, nivel de estudio, en fin, esto es lo que llaman paninis, los famosos paninis. Ese es un primer formato. El segundo formato le llaman en vivo. Préstenle atención a este formato porque nosotros en Ciudad Vaga vamos a hacer una variación de ese formato. En vivo son noticias en desarrollo, es noticia de actualidad. De hecho, son noticias que ellos preparan sin hacer reportería de campo, o sea, en terreno, no hacen inspecciones ni entrevistas. Usan lo que producen otros medios de comunicación para construir estas noticias. Nos dijo el editor de Silla Vacía que básicamente las noticias en vivo tienen 4 párrafos y responden a 4 preguntas, siempre, básicamente. ¿Por qué importa esa noticia? Otro que le llaman, les dejo este dato, o sea, a los lectores les dejan un dato. Una tercera parte que es una especie de conversación con el lector acerca de lo que está pasando en relación a esa noticia.
Y finalmente un componente que llama un poco de contexto. Poner un poco de contexto sobre ese acontecimiento que están narrando. Este es el ejemplo de en vivo, ¿no? Aquí lo pueden ver. Podemos ver esta que fue relativamente reciente de hoy, en la que el Partido Cristiano le entregó el coaval a Roberto Ortiz, quien se lanzó a la alcaldía de Cali por firmas con el movimiento Firme. ¿Sí ven? Es una cosa muy, muy simple. En el evento de la adhesión estuvieron el presidente del partido, el senador Manuel Virgües, la diputada Luz Estela Sevillano, el candidato a la Asamblea del Valle, Eider Gómez, y al Consejo de Cali, Juan Carlos Olaya. Aquí el comunicado de la campaña de Ortiz, ¿sí ven? Se anexa. Y ¿qué otro coaval tiene? Ese es el dato, ¿sí ven? ¿Qué otro coaval tiene Ortiz? El del liberal que se lo entregaron el 31 de julio sobre la candidatura de Ortiz. Les dejo este capítulo de Huevos Revueltos y ahí termina la noticia en vivo. 4 parrafitos. ¿Ya? Y aquí estas piezas están generalmente conectadas con otro formato que se llama Huevos Revueltos, un formato al que apoya Caicedo también permanentemente. Caicedo Cano permanentemente. El tercer formato es nota de tesis. Lo destaco en azul porque algo parecido vamos a hacer nosotros en Fundamentos de Periodismo. La nota de tesis es un formato de más largo aliento. Julio Caicedo nos decía que es una historia basada en una opinión, es realmente un análisis específico, pero soportado ese análisis en labores de reportería, en una fuerte labor de reportería. La idea es que la reportería, sobre todo de datos, de documentos, proporciona elementos que sirven para rebatir la tesis o defender la tesis. Es decir, ambos elementos. Se hace la reportería para sostener una tesis, la tesis que tenés, el análisis que tenés, o también para matizarla o incluso controvertirla en algún momento. Esa nota de tesis se presenta en la silla vacía, son piezas de mayor aliento. Aquí hay un ejemplo de nota de tesis. La encrucijada de las tasas de interés para el Banco de la República. Es una pieza de ayer, ¿no? La papa sigue estando cara en Colombia, si bien la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República es un punto de consenso entre el gobierno de Gustavo Petro y ciertos sectores empresariales, la persistente inflación plantea desafíos para la decisión que tiene que tomar. Entonces, se plantea un poco cuál es la tesis. Hay una encrucijada política monetaria entre bajar las tasas de interés o subirlas para luchar contra la inflación. Y entonces comienzan a defender esa tesis. En este caso, el gobierno el Banco de la República está en una encrucijada, va a defender esa tesis mostrando datos. Por ejemplo, los datos que siguen a continuación. Una ensalada de cebolla y tomate, por ejemplo, es 20% más costosa hoy que hace un mes. Y comienzan a arropar la tesis con datos y evidencia que van desarrollando a lo largo de la pieza. Entonces, este es un modelo, uno de los formatos y uno de los formatos fuertes de la silla vacía. Julio Caicedo Cano no nos lo mencioné en la reunión, pero yo haciendo un examen de la silla vacía encontré esto que podríamos llamar noticia ampliada o noticia más extensa, más reposada. Son noticias en las que se acumula información, hay más detalles, no es, a diferencia del breaking news o la noticia como emergente o la ocasión o la noticia del momento. Estas son noticias mucho más reposadas, hay antecedentes, recoge información de pasado detrás de esta noticia, aunque se trate de un evento actual. En este caso se trata de la renuncia de Gloria Cuarta,
a, a un cargo importante en el proceso de implementación de la paz en Colombia, la Alta Consejería de la Paz. Eh, entonces es una noticia que tiene bastantes antecedentes y sencillamente la desarrollo. El, el quinto no es realmente un formato, es todos los medios de comunicación periodísticos aspiran a tener chivas. Chivas es una noticia que ningún medio de comunicación tiene, una noticia importante, de actualidad generalmente asociada al mundo de la política, al mundo del poder, o al mundo del entretenimiento masivo que nadie tiene. Y entonces, publicarla primero es importante, es parte de como de los rasgos de prestigio de un periódico, un medio de comunicación, porque está ese medio de comunicación mediante la publicación rápida de esta pieza le muestra a otros medios de comunicación que está muy bien dateado, que está muy bien conectado con fuentes de primer orden. La silla vacía viene auscultando las relaciones entre emociones y política. Ustedes saben que la silla vacía se ocupa básicamente de temas de poder político y económico. Tiene un formato muy particular que es un poco hacer perfiles del tipo de emociones que ciertos candidatos, por ejemplo en estas elecciones, producen los ciudadanos. Estos perfiles de emociones los recaban ellos los estudian a través de entrevistas con ciudadanos. Me imagino que pueden rastrear un poco las reacciones en las redes sociales, lo que expresan los ciudadanos en las redes sociales respecto a cada candidato, y a partir de eso hacen un mapa de emociones respecto a cada candidato, los candidatos que producen esperanza, confianza, afecto, los que producen risa, desconfianza, repulsa, en fin. Ese es otro de los formatos que han desarrollado la silla vacía. El séptimo formato es un podcast denominado Huevos Revueltos con Política. Lo ofrecen muy temprano, en el comienzo del día, y tiene una audiencia importante en estos momentos. Es un modo de abordar a través de conversaciones con generalmente reporteros locales el quehacer político, el devenir político de cada una de las regiones que cubre la silla vacía. Aquí un ejemplo. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con luces, cámara y acción, porque hoy hablamos de las puestas en escena de 3 de los aspirantes más fuertes a la alcaldía de Cartagena. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 13 de septiembre. En política, y más aún en elecciones, la imagen lo es todo. Por eso es que en época de campaña los y las aspirantes quieren mostrar siempre sus mejores pintas y su mejor frase cada vez que están al frente de una cámara. Y los pocos que pueden estar alrededor cuando las cámaras se apagan tienen una mirada privilegiada de cómo es la campaña y quiénes orbitan alrededor del candidato. Eso es lo que estamos viendo con una serie de entrevistas que hacemos a los aspirantes a alcaldías y gobernaciones. Y en un día pudimos ver cómo se mueven 3 campañas bien diferentes en Cartagena, una capital clave en el Caribe colombiano. Hoy les vamos a contar el detrás de cámaras y lo que aprendimos de pasar todo un día con Judith Pinedo, William García y Dumek Turbay, 3 de los aspirantes más fuertes para llegar a la alcaldía. Bien, ¿qué nos proponen? ¿Qué nos propone la silla vacía que hagamos? Es importante ver sus propuestas y tenemos que discutir a qué nos comprometemos con ellos. Primera propuesta. Nos proponen que hagamos cobertura de noticias de poder y notas de análisis
Nariño, Cauca, algunos municipios del Valle del Cauca, por ejemplo, Buenaventura, Palmira, Yumbo, eventualmente en Quibdó, porque ellos no tienen recursos ni gente para cubrirlo. Julio Caicedo y, y su equipo, que es limitado, están cubriendo Cali elecciones. Entonces ven posibilidades, tienen necesidad de cubrir estas zonas, por supuesto sin hacer reportería de campo, en terreno, sino a través de revisión de documentos, conexión vía redes, seguimiento vía redes de lo que está pasando por allá. Esa es la primera propuesta. 2, nos proponen contribuir con los en vivos, o sea, con noticias en caliente, pequeñas noticias en caliente. Nos proponen, en tercer lugar, que podamos contribuir con datos, con reportería de documentos, con transformación y traducción de datos muy complicados a un gran reportaje. Ellos van a hacer reportajes para las ciudades más importantes en las elecciones en este momento sobre temas cruciales de la política. Julio nos decía, todas las ciudades están mencionando que el problema clave es la seguridad. Pero ellos quieren hacer, por ejemplo, un reportaje sobre Cali, en este caso, sobre movilidad como el gran problema de la ciudad. ¿De qué manera podríamos contribuir nosotros haciendo pequeña reportería de datos y documentos para la construcción de esta pieza? Esa es una de las propuestas que nos hacen. Esa es la tercera propuesta. 4, aquí en Cali, que fue el foco de la resistencia durante las movilizaciones de 2021, ellos están interesados, los de la silla vacía, están interesados en ver de qué manera concreta se está traduciendo en estas elecciones el movimiento popular de 2021. Como los líderes, las madres comunitarias líderes, los jóvenes de las primeras líneas se están involucrando, están participando de la política local. Esa es otra propuesta que nos hacen. Y otra propuesta quinta es que nos pudiéramos ocupar de hacer una cierta reportería para hacer un mapeo de los poderosos y los poderes detrás de los candidatos. Lo cual es consistente con algo que queremos hacer en el curso, que es hacer un mapa de poder de la ciudad de Cali, que es lo que se juega en términos de economía, de poder político y de proyectos de futuro, las elecciones presentes. Entonces ese mapa de poder coincide de alguna manera con esta petición que hace Julio Caicedo y la silla vacía, para ver si nosotros podemos meternos a escarbar un poco y a rastrear quiénes están detrás de cada uno de los candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones en Cali. Esas es las propuestas que nos tiene la silla vacía, y quisiera que lo discutiéramos, viéramos cuál de todas esas, o en cuáles nos podríamos embarcar. Estamos aquí para chupar ruedas y para seguir las directrices y las sugerencias y las propuestas solo de la silla vacía. Nosotros pues vamos a desarrollar desde Fundamentos de Periodismo 1 un aspecto que no existía en Ciudad Vaga, que es la actualidad noticiosa. No nos vamos a ocupar en clave de crónica, de reportaje, todos los procedimientos del periodismo, pero de la actualidad noticiosa, lo cual no es usual y no tenía antecedentes en Ciudad Vaga. Para ello, vamos a tener un primer formato, que es el formato de trinos. Ustedes están desarrollando estos formatos. Tenemos por un lado el formato más convencional de trinos, X, candidatos, A, pero vamos a desarrollar el formato más experimental, más juguetón, más burlesco,
y Alejandro va a estar a cargo de ese formato, que sería la vaga o el nombre que decidamos para ese formato también. Entonces tendríamos en principio dos cuentas separadas de trinos, con noticias de actualidad política en la cobertura que estamos haciendo de las elecciones territoriales de 2023. Segundo, hay una propuesta que estoy haciéndoles, pero tenemos que darle vueltas, que es, ha sugerido Andrés Felipe Castañeda, que llamemos divagando. Es como de noticias semanales, pero con enfoque crítico que revele aspectos desconocidos de los candidatos en la alcaldía del consejo. Un poco el equivalente al en vivo de Silla Vacía, pero más lento, más reposado y con características particulares. Ahí yo les presenté un ejemplo de una posible divagando, ¿no? Un ejemplo relacionado con un acontecimiento concreto de la actividad política, que fue el evento de choque y terror de Eder y los políticos asistentes al foro sobre juventudes, y cómo su actuación y su acción no difiere demasiado de la de un ciudadano común, ¿no? Pero con el agravante de que él se supone experto en seguridad, y además de eso va rodeado de un montón de guardaespaldas, y en ese espacio, el Hotel Torre de Cali, había más policías y había más seguridad que en cualquier otro espacio de los que uno puede advertir en el resto de la ciudad. Entonces, darle vuelta a estas noticias. Ahí en WhatsApp acaban de ofrecer una posible divagando para la escena en que el candidato de Rodolfo Hernández, en la versión clon de Rodolfo Hernández en Cali, se le cae el casco, que algo se podría hacer. Esa es la idea, que pudiéramos tomar algunos acontecimientos y eventos de las noticias diarias alrededor de la política en Cali y darle la vuelta con un enfoque novedoso. Ese es como otro formato, que sería el formato divagando. La otra es un informe periodístico que implica reconversión de datos sobre lo que está en juego en Cali. Ese informe periodístico, un gran informe periodístico con características que podemos explorar más particulares, que puede tener derivas en podcast, etcétera, etcétera, va a responder a lo del mapa de poder, a los mapas de poder que hay en Cali, que ya vamos a empezar a construir, para saber quién es quién en Cali, qué es lo que está en juego en términos de las elecciones en Cali. Y lo interesante es que este documento resulte o se produzca no antes de las elecciones, sino que se haga después de las elecciones, después de que ya sepamos a quién ha sido elegido, quién quedó a cargo. Entonces, con los datos de todo lo que pasó a lo largo del proceso electoral, más los resultados de las elecciones, podemos terminar de completar lo que está en juego con la nueva administración de la alcaldía de Cali. Para esas notas de análisis, yo voy a sugerirles que hagamos un cierto rastreo y seguimiento de las figuras de poder y los pronunciamientos de poder de quienes consideramos clave en Twitter. O sea, que usemos Twitter como el gran mecanismo de rastreo de posiciones y posiciones de poder, ¿no? A lo largo de la campaña electoral, pero también después de la campaña electoral, de cara a producir este informe, digamos. O sea, la idea es que, aunque el informe termina de producirse después de las elecciones, vamos trabajando en él a lo largo de todo el curso. Vamos trabajando en él a lo largo de todo el curso, mediante un mecanismo, un procedimiento que yo ya experimenté pequeñito, en una experiencia que llamamos País Twitter, que nos permite clasificar las posiciones de las figuras de poder de acuerdo a unos ciertos criterios específicos, y nos permite hacer un informe global de cómo es que se van desenvolviendo los actores políticos, económicos y sociales de poder en una ciudad como esta. Entonces esa sería una propuesta. Otra propuesta de formato es que nos inventemos un formato particular, podamos hacer una entrevista dura
después de las elecciones o quizás durante las elecciones con algunas figuras de poder. Contra las entrevistas que son como entrevistas de concesión y de relaciones públicas que son tan frecuentes en el periodismo colombiano, sería preparar unos cuestionarios Halperin muy fuertes a invitados y que podamos esas entrevistas desarrolladas por Ciudad Vaga transmitirlas probablemente, pero también después los resultados convertirlas en piezas periodísticas para Ciudad Vaga. Esas son algunas de las propuestas que tengo y finalmente la última tiene que ver con retomar el modelo, digamos la propuesta del espectador que está desarrollando en Instagram. Esta sería más inmediato, que son como carretes de noticias, ¿no? Encadenadas, que creo que podríamos hacer algo parecido a este tipo de carretes en Ciudad Vaga. El tipo de carretes al que me refiero se puede ver, se pueden notar, es el informe del espectador sobre el fentanilo y el TUSI, ¿no? Y me parece que el modo como se estructuró, como se ha estructurado estos son como muchas secuencias de noticias, de pequeñas noticias, aunque este es el resultado de traducir un informe de investigación del espectador mucho más largo. Pero este formato nos podría ser útil para hacer encadenamientos de noticias en la cobertura electoral. Esas serían las propuestas que quisiera que discutiéramos, y si hay otros formatos que pudieran aparecer o emerger, pues los consideraríamos en la discusión. Con eso terminamos la sesión.